Mis hermanos, yo pretendo que hoy es el último estudio con relación al libro de Efesios que he venido trabajando hace algún tiempo. Hay muchos temas por delante y yo le invito a leer en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo concluye esta carta, la conclusión de esta carta. Una carta que Pablo la escribió con mucho detenimiento en lo que tiene que ver con los recursos que él usó para llevar ánimo a los hermanos y para ayudarlos. Y como es de notar, Efesios es una carta dirigida no solo a los hermanos de Éfeso, sino a todos los creyentes, Y leamos en el capítulo 6. A la altura del versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la fe, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis
lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. No es un secreto para los estudiosos de la palabra y para nosotros que Pablo está hablando con una iglesia en cierne. Me refiero con una iglesia que se está iniciando. Se estima que esta carta se escribió alrededor de 25 a 30 años después de el inicio de la iglesia, después del inicio de la proclamación del Evangelio. Y es lógico que había dentro de los creyentes, tanto judíos como gentiles, mucho desconocimiento. Y por ese desconocimiento, por la ignorancia, incurrían en errores, tanto desde el punto de vista de los fundamentos de la doctrina de la iglesia, como en la vida personal, en la vivencia. Y Pablo advierte muchas cosas que él visualizaba que se podían producir, que de hecho se produjeron. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, con relación a la obediencia al mandato del Señor en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la cena del Señor, él hace un llamado a los hermanos a que antes de participar de la cena se examinen. Porque ese encuentro de recordar al Señor tenía que ver con la adoración al Señor, con la adoración a Dios. Y por eso este ejercicio de probarse a sí mismo. Y si los participantes incurrían en error o en abuso de tomar los símbolos, ¿qué resultado dijo Pablo? ¿Qué podría ocurrir con esa persona? Debilidad espiritual, sueño espiritual y hasta la muerte. ¿Por qué Pablo es tan fuerte, que presenta a estos hermanos que están empezando a vivir esta nueva vida en Cristo? Este resultado. Es bueno que nosotros sepamos la responsabilidad, el carácter, lo que encierra la vida de fe, la vida cristiana.
escribiendo a los hebreos, Pablo hace referencia a los que toman con liviandad la vida de fe, las consecuencias de lo que toman con liviandad la vida de fe. O yo digo, Pablo, el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos. Vamos a decir que el Espíritu Santo. Sucedieron cosas extraordinarias. Sucedieron cosas extraordinarias en el momento mismo que se inició la iglesia. Por ejemplo, había un espíritu de desprendimiento de parte de los hermanos cuando empezaron a tener persecución y a tener pérdida de sus propiedades. Y sabiamente empezaron a venderla y poner los recursos en las manos de los apóstoles. De una manera sabia empezaron a hacer eso, pero de manera voluntaria, no que hubo un acuerdo, una imposición ni nada de eso. Pero a una pareja se le ocurrió dar una apariencia de lo que no era. Y recuerden que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los creyentes, y que los hombres que el Señor había elegido eran los responsables de tener la guía, la dirección. Entonces a esta pareja, me refiero a Ananías y Zafira, que todos conocemos, fueron y le dijeron a Pedro, que vendieron la propiedad por un monto diferente al que lo habían vendido y estaban dando la apariencia de que lo estaban dando todo. Y todos sabemos lo que pasó con estas personas. Al instante murieron. Una señal que Dios estaba dando de lo que implicaba el ejercicio de la vida cristiana. ¿Por qué yo estoy haciendo esta introducción? Porque yo quiero llevarlo al hecho de las enseñanzas en lo que tiene que ver con el ejercicio de vida personal que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, impartió a los hermanos, a los creyentes, que ya no fue solo, como ya he dicho, a los creyentes de Éfeso, ni a los creyentes de esa época, sino a todos los creyentes. ¿Qué le había dicho Pablo a los hermanos? Versículo 3 del capítulo 5. Para ir al contexto de la lucha del creyente y cómo Dios está atento, que conoce el corazón. ¿Qué dice la palabra? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo. Y es el Espíritu Santo que está hablando. Y esto nos hace pensar en el carácter de Dios. La iglesia, como la nación de Israel, tuvo sus inicios, que dio lugar a todos los reglamentos que tenemos. Pero ¿qué pasó con ese pueblo que salió de Egipto? ¿Qué pasó con ese pueblo? Después que Dios le dio las instrucciones, llámense los 10 mandamientos y las leyes, algunos fallaron. ¿Y cómo Dios corrigió esos fallos? Muy similar a lo que hizo con la iglesia. Miren, en el libro de Números se nos cuenta la historia de un hombre que fue sorprendido trabajando en día sábado. Entonces, este hombre fue llevado a Moisés, que lo sorprendieron trabajando en día sábado. Moisés no sabía qué hacer y Moisés consultó a Dios, consultó al Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? A ese que falló, sáquenlo del campamento. Primero, sáquenlo del campamento y apedréenlo, que muera. Es fuerte, pero son los principios. Y el Señor estaba estableciendo los principios. Se dieron otros casos en los que Dios trabajó de manera ejemplar. Unos hombres de la familia de Coré hicieron una componenda contra Moisés. Y entonces Moisés no sabía qué hacer. Y Dios le dijo, Dios lo instruyó. Y se hizo una convocatoria para ver quién era el que Dios había elegido. ¿Y saben qué pasó con esa familia? Más de 200 hombres que la tierra se lo tragó. Cosa que, principios que Dios estaba estableciendo en esa experiencia con ese pueblo que salió. Y así yo podría seguir citando cosas que pasaron con ese pueblo. Y Pablo dice que las cosas que pasó el pueblo de Israel fue para nuestra admonición, para que nosotros temamos, aprendamos. Lo último que yo quiero señalar con relación a este ejemplo, haciendo un símil con nosotros los creyentes, con la iglesia, es que cuando llegó el momento
de entrar a la tierra prometida, los que fueron y vieron todo, convencieron al pueblo de que iban a sufrir. No tuvieron la confianza en Dios. Y el pueblo se rebeló, le creyó a ellos. No prestó atención a los dos que estaban positivos en que podían lograrlo. Y ellos pasaron 40 días conociendo toda esa tierra y viendo a la gente de esa tierra. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dijo a Moisés que la generación, los hombres de 20 años arriba, no iban a entrar a la tierra. Y aún más, que por cada día que pasaron ellos reconociendo la tierra, iban a pasar un año dando vuelta en el desierto. Un avance que podían hacerlo en términos de días, pero por la incredulidad, Dios los sometió a estar dando vuelta en el desierto. Un año por cada día. Esa es la razón de 40 años en el desierto. Juicio de Dios. Ahora, con relación a la iglesia, el Señor ha actuado de manera similar a lo que aconteció con el pueblo de Israel. Al que Dios llama como hijo, ¿qué dice Hebreos? Cuando hay desobediencia, azota y disciplina. David decía, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí nosotros hemos leído que ningún fornicario o inmundo, pero fornicación y toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y viendo todas estas cosas que Pablo ha señalado a la iglesia, por así decirlo, él concluye diciendo que la vida de fe, que nosotros tenemos lucha con enemigos invisibles. Tenemos lucha con nosotros mismos y tenemos lucha con el mundo exterior. Es una batalla grande que el creyente tiene que librar. Y por eso dice aquí, en el capítulo 6, por 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es una batalla que el creyente libra, tiene que librar. Y nuestra fortaleza está en el Señor. Nuestra fortaleza está en el Señor. Nuestra fortaleza está en la oración.
Nuestra fortaleza está en la obediencia a la palabra del Señor. A los ya establecidos, a lo ya señalado. Ahí está, a la obediencia de lo ya señalado. Ahí está nuestra fortaleza. Por eso en el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero buscar un versículo en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, que es similar a lo que Pablo está diciendo aquí. Primero de Juan, capítulo 5. Yo espero conseguir bien, versículo 20 de Primera de Juan 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Realmente no era este pasaje que estaba buscando. Bien, no tengo el versículo con el que estaba pensando, pero tiene que ver este pasaje con la fortaleza del Señor, la fortaleza de Dios a nuestra vida para el ejercicio de la vida de fe. Que todo radica en el poder de Dios. Ajá. Perfecto. Todo tiene que ver con el poder de Dios. De ahí la importancia de nosotros tener esta práctica de ejercicio, de estar en la presencia del Señor, buscando esa fuerza, que es la que nos da soporte para el ejercicio de nuestra vida de fe. En el versículo 18 del capítulo 6, dice Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí entonces él pide que oren también por él. Porque Pablo pudo apreciar, valorar la importancia de la oración. Ahora, a manera de conclusión, como le he dicho, Pablo, contemplando a los soldados que estaban vigilándole de manera permanente, él hace este llamado a los hermanos, a los creyentes. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hace el señalamiento de nuestra lucha de fe, de nuestra lucha espiritual. Y el enemigo nuestro, contra quien luchamos, es tan fuerte que él nunca se da por vencido. Usted puede tener una victoria, estar muy fogoso en la fe,
con mucho entusiasmo, y en el momento menos pensado viene un ataque del enemigo y hasta se produce una caída. Así de sencillo, porque el enemigo nunca se da por vencido. Y entonces él está observando cuál es la parte débil por donde él puede penetrar para hacer la vida imposible del creyente. Y hasta muchas veces nos usa a nosotros mismos. A nosotros mismos. Cuando digo a nosotros mismos, me refiero dentro del pueblo de Dios. Ustedes recuerdan cuando Pedro reaccionó con el Señor: Señor, nunca te acontezca tal cosa. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Apártate de mí. Miren, en un hombre que había abierto su corazón al Señor. Pero en un momento determinado, el enemigo puede usarnos como instrumento para hacer tropezar a un hermano, a un creyente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Realmente es algo fuerte lo que Pablo está contemplando aquí, y llega a la conclusión de que nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos. Escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y qué bueno es saber que el Señor no nos deja solos, que el Señor está a nuestro lado siempre, y que el Señor es muy misericordioso, y que el Señor también es celoso con nosotros, sus hijos, que el Señor vela por nuestras vidas. Pero es bueno que sepamos que la vida cristiana es una vida de lucha permanente contra enemigos que no vemos. Y de ahí la importancia de nosotros orar y de nosotros buscar la guía, la dirección del Señor, y de nosotros, en la medida que Dios nos va revelando sus verdades, su palabra, nosotros someternos a ella. En un momento, el pueblo de Israel, sin haber entrado a la tierra prometida, empezó a tener, a emparentarse con mujeres de pueblo cercano. Y estas mujeres del pueblo cercano, esta mezcla de ellos, lo fue llevando a adorar los ídolos, los dioses de ellos. Y dice en el libro de Números, creo que el capítulo 20, que la ira de Dios se encendió. Y cuando Moisés fue a consultar con el Señor, la respuesta del Señor fue que eliminaran a esas personas y a las esposas también. Cosa fuerte, cosa fuerte. Y Eleazar, o un hijo de Eleazar, viendo a uno de los del pueblo que fue acerca del tabernáculo con
con esa compañera, salió y asaeteó a esa persona y los mató. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios se aplacó contra ese pueblo. Cosa fuerte. Pero en lo designio, en la soberanía de Dios, se estaban estableciendo precedentes con relación a la obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo ya a los creyentes le había reclamado una y otra vez, que ya no vivieran como el estilo de vida que tenían antes de venir a la fe. Se lo repite. ¿Dónde está? Por aquí. En el capítulo 2 de Efesios, pero se lo repite también en el capítulo 5. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo le dice: que Dios nos dio vida, versículo 1, cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Hace esta referencia de dónde Dios nos sacó. Entonces luego establece, señala lo que Dios espera de nosotros. Y si nosotros ya tenemos conocimiento de las instrucciones de Dios, de las demandas de Dios, e incurrimos en esos errores, ¿qué viene después de ahí? Lo mismo que al pueblo de Israel. Juicio. A nosotros nos sorprende cuando vemos creyentes que se apartan del Señor. Y yo quiero señalar que parte de los juicios del Señor es la separación de esta persona del pueblo de Dios. Y yo he hablado con muchos hermanos que se han apartado, que se han separado de la vida de fe, con algunos reconciliados y con otros no. Y yo nunca puedo olvidar a un hermano convertido en la década de los 50 y que se apartó del Señor en la década de los 60 o 70. Y nosotros íbamos para estimularlo a volver al camino del Señor. Y llorando él me decía: Manuel, yo quiero, pero no puedo. Porque estar apartado de los caminos del Señor muchas veces es la disciplina del Señor, que no le deja gozar de los privilegios de la comunión con el pueblo de Dios. Felizmente este hermano y a muchos otros como él los he visto venir a los pies del Señor. El Señor en su tiempo
le deja volver. Pero tiene que pasar por esa experiencia disciplinaria que el Señor le ha sometido. Entonces, hermanos, la exhortación es a tomar la armadura y buscar la dependencia del Señor. Dentro de la armadura de Dios, de la armadura que señala el apóstol Pablo, está el gozo de testificar del Señor. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gran privilegio que nosotros podamos testificar del Señor. Y entonces aplicar la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos disciplinarnos en lo que tiene que ver con el alimento espiritual de nuestra vida, de leer la palabra del Señor siempre. Creo que el hermano Sisto me decía en días pasados: hermano, yo leo la palabra, pero se me olvida, no la retengo. Yo le decía: hermano, pero tiene que leerla, síguela leyendo, porque la palabra de Dios es como el alimento. Y entonces usted come diario y a veces usted no, pero eso es lo que lo sostiene. Y esa lectura que usted tiene, aunque usted no la memorice, es lo que le fortalece para el ejercicio de su vida de fe. Debemos disciplinarnos en estudiar la palabra. Algunos viejitos en el hogar de ancianos, cuando yo llego, me dicen: no me han dado comida hoy, pero han desayunado y han comido también. Y lo dicen con tanta vehemencia que parece verdad, pero es que se olvida. Bueno, no importa que nos retengamos, lo importante es que nosotros nos deleitemos con la palabra de Dios cada día, que vayamos a esta fuente de la palabra de Dios. Bueno, por último, en el versículo 18, Pablo dice, ya en lo que tiene que ver con la vida personal, la recomendación que da a los hermanos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros debemos protegernos unos a otros en la oración, ejercitarnos en esto, y entonces orar por el pueblo, por los santos donde Dios nos ha colocado. Yo invito a los hermanos que en su ejercicio de oración haga un aparte para orar por todos los hermanos que ustedes puedan visualizar en su mente. Y si ven alguna necesidad particular por alguno de ellos, entonces orar por eso también. Porque dice la palabra, el mismo Pablo, que la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos ese poder, ese recurso en nuestras manos, del cual podemos hacer uso para proteger
y para fortalecernos a nosotros mismos también. Y muy importante, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Sin sentimiento de venganza, sin sentimiento de mal, orar en el Espíritu. Buscar la dirección del Señor en verdad. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con poder, el misterio del Evangelio. Otra vez Pablo, ya en la conclusión de esta carta, apela al misterio del Evangelio, lo nuevo del Evangelio, lo oculto del Evangelio, lo incomprensible del Evangelio, para judío y para gentil, cada uno de donde viene, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va cada día dando la iluminación. Por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable como debo hablar. Y aquí todos nosotros ocupamos la misma posición que Pablo. Somos embajadores, somos representantes del Señor aquí en la tierra. Nosotros somos los labios del Señor. Nosotros somos la mano del Señor. Y qué bueno cuando nos dejamos usar como instrumento de Él para bendecir a otros. Que el Señor nos dé esa gracia. Versículo 23. Shalom, paz, como era costumbre de los judíos, pero también el pueblo de Dios saludarse. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cuántos amamos al Señor? Ese amor por el Señor, ese amor inalterable. Pablo pide esa vida de paz y de gozo. Así que el Señor bendiga esta conversatorio, este mensaje, que en alguna forma sea de estímulo a nuestra vida. Que el efecto deseado de Pablo para los hermanos de Éfeso y los creyentes de esa generación sea cumplido en nuestras vidas también para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.